Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. No sé si os pasa, a mí constantemente. Vamos a ponernos en situación. Después de varios meses esperando que por fin estrenen esa película que tanto tiempo estás deseando ver en la gran pantalla, por fin llega el día. Eliges la sesión en la que sabes que no habrá mucha gente. Te llevas unas palomitas en la mochila para no arruinarte durante ese mes. Eliges un confortable asiento, miras hacia un lado, hacia el otro, nadie te tapa la visión, la luz empieza a apagarse. Puedes incluso sentir los latidos de tu corazón. 3, 2, 1. Miras a la pantalla y... basado en hechos reales. En ese momento sabes que vas a formar parte de la historia, que vas a presenciar los hechos vividos por hombres y mujeres hace más o menos tiempo, que su vida y la tuya interaccionarán durante unos 90 minutos. Es cierto que muchas veces este basado en hechos reales, pues bueno, es una forma de llamar la atención, y la película, lo único real que tiene, quizás sea el nombre de los protagonistas. Pero bueno, aunque solo sea eso, el ver esas palabras impresas nos provocan cierta aprensión, porque debemos tener en cuenta que muchas veces la realidad y la ficción se encuentran mucho más cerca de lo que pensamos. Hoy vamos a hablar de hechos reales, de casos reales. Casos protagonizados por hombres y mujeres con nombres y apellidos, en un lugar concreto, en un marco temporal concreto, que nos darán muchas de las claves para entender y comprender los interrogantes que nos rodearán todos estos temas. Nos centraremos, como ya sabéis por el título de la conferencia, en el llamado Hollywood clásico, que abarca aproximadamente la primera mitad del siglo XX. Sobre todo vamos a centrarnos en los años 10 y en los años 20. Y hablaremos de un fenómeno de sobra conocidos entre nosotros y del que se han escrito miles y miles de libros, como son las mesas mediúmnicas. Como he comentado con anterioridad, nos basaremos en hechos reales, en casos contados por sus protagonistas, centrándonos no solo en el caso, sino en las consecuencias que lo acontecido tuvo en todos ellos. Porque lo que verdaderamente nos interesan es cómo esas experiencias fueron capaces de derribar esos cimientos que todos tenemos. Cuando contamos alguna experiencia de índole espiritual o paranormal, si queremos llamarlo así, lo importante es en qué trasciende eso en nuestro día a día. ¿Qué nos provoca? Si nos provoca cambio o no nos provoca cambio. Puesto que muchas veces esto no deja ser un pequeño camino que se va abriendo, que nos permite progresar, mejorar y ser consciente de todo lo que nos rodea. Pero antes de comenzar me gustaría clarificar ciertos puntos, sobre todo porque vamos a hablar de temas históricos y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Habitualmente caemos en el clásico error de juzgar la historia con la mirada y el pensamiento de hoy día. Raro es la persona que no lo haga, pero es un pensamiento absolutamente equivocado. Con esto no quiero decir que cada uno de nosotros no pueda hacer juicios de valor sobre un acontecimiento producido en cualquier momento a nivel histórico, por supuesto. Todo el mundo es absolutamente libre de opinar lo que quiera. Pero debemos de tener en cuenta que no debemos de juzgar a la ligera hechos o actos producidos décadas, siglos o milenios antes de nosotros. Todo ello debe estar acompañado de una mirada crítica, aséptica y cercana al momento al que nos referimos. Por desgracia, suele ser común cuando leemos un libro o visionamos una película escrito años A, que el análisis histórico esté plagado de prejuicios tanto positivos como a veces negativos. Por lo tanto, uno de los objetivos que debemos de plantearnos es el de generar un pensamiento crítico y sustentado,
profusamente argumentado. La historia, al no ser una ciencia exacta, genera diferentes puntos de vista, todos perfectamente válidos cuando estén correctamente desarrollados. Una vez abandonados los clichés y los juicios de valor, podremos comprender verdaderamente la historia, comprender a qué nos estamos refiriendo. Solo el estudio pormenorizado y la comprensión del momento que se pretende analizar y juzgar nos producirán el verdadero análisis crítico y válido. Y todo esto que os acabo de contar quiero que lo tengamos en cuenta pues en esta hora que vamos a estar más o menos reunidos entre nosotros, porque quieras que no, nosotros tenemos un pensamiento y unos prejuicios propios de la época en la que vivimos. Y ahí es donde hemos de trabajar la empatía y el ser conscientes de que otras formas de pensar no tienen por qué ser erróneas. Podemos aprender mucho de personas que piensan diametralmente opuestos a nosotros. Siempre, y es una de las premisas que a mí personalmente me atraen del espiritismo, se nos cuenta que debemos aprender del pasado para vivir el presente de la mejor forma posible, sin juzgar, sin imponer y sin perjudicar a todos los que nos rodean. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas de la tarde de hoy? Pues bueno, yo creo que no es ningún misterio si os comento que los protagonistas de hoy van a ser los actores y actrices que poblaron gran parte de las películas del llamado Hollywood clásico. Veremos, por lo tanto, diferentes casos protagonizados por estrellas más o menos conocidas, que nos ayudarán a entender el contexto y el por qué actuaron como actuaron. Aunque claro, no sé si alguna vez os lo habéis planteado. Yo la verdad es que es un planteamiento que me hago constantemente. ¿Cómo fue posible que un negocio, porque el cine es un negocio, cómo fue posible que en apenas 5 o 10 años surgieran de él una serie de hombres y mujeres con una fama y poder aún vigentes a día de hoy? Sobre todo, estamos hablando y debemos tener en cuenta que nos encontramos a principios del siglo XX, cuando aún no teníamos los medios de comunicación tal cuales los conocemos a día de hoy. Y todavía estos personajes no contaban con el respaldo de la industria cinematográfica, una industria muy poderosa, como vosotros ya sabéis. A mí personalmente es un tema que me despierta mucha curiosidad, así que pues curioseemos juntos, que para eso estamos aquí. Antes de la llegada de las llamadas estrellas de Hollywood, Estados Unidos era un país más que realizaba películas de cine, pero nada más. Antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo las grandes potencias cinematográficas eran tanto Francia como Italia. La aportación del llamado Star System, representa en sí la mayor aportación norteamericana en el cine durante esta época. En 1910, Carl Laemmle, inmigrante productor de cine, adoptó una medida que cambiaría la concepción de la industria del cine. Se llevó a cabo una serie de concursos para conocer a la que sería la chica biógrafo. Biógrafo era un estudio de cine muy conocido en la época. Muy bien. Esta chica, la chica que ganó dicho concurso, empezó a aparecer en diferentes medios de comunicación. Empezó a ser conocida por el gran público. Llegó un momento en el que la gente se preguntaba, bueno, ¿y quién será esa chica? Queremos saber más de ella. Y fue en ese momento cuando el productor de cine hizo que firmara un contrato para realizar una serie de películas. Por lo tanto, aquí tenemos a la primera gran estrella de Hollywood, Florence Lawrence, con una carrera bastante efímera y precipitada. De hecho, fijaos, en 1910 ganó el concurso y solo ese año rodó más de 100 películas, con un sueldo aproximado de $25 a la semana, que no era mucho, pero claro, estamos hablando de hace un siglo, o sea, no estaba nada mal. Después de ella empezaron a surgir diferentes actores y actrices que empezaron a ser la cara visible de diferentes estudios de cine. Algo estaba claro: cuando esos actores y actrices aparecían en la pantalla, las recaudaciones subían.
Todo ello dio lugar a una incipiente publicidad por parte de estos estudios, inventándose pues amoríos, diferentes rumores, escarceos de las estrellas. ¿Para qué? Para que la gente tuviera más ganas de verlas en la gran pantalla. Pues un poco lo que pasa hoy, la verdad que sí. Pero bueno, poco a poco la bola fue creciendo, fueron surgiendo cada vez más actores, más actrices, la popularidad de todos fue aumentando, la recaudación de las películas también fue aumentando. Daos cuenta que estamos hablando de la época de los años 10, principios de los años 20, las películas eran muy diferentes a como son a día de hoy. De hecho, habitualmente, no todas, pero habitualmente solían durar entre 55 y 60 minutos. Se rodaban en interiores y los diálogos pues eran mínimos. Por lo tanto, era normal que un actor o una actriz medianamente popular rodara entre 30 a 40 películas anuales. Pero quiero que avancemos un poquito más. Estamos en esta foto tomada en 1919, fecha clave para ser conscientes del gran poder que las estrellas de Hollywood habían conquistado en tan poco tiempo. En ese momento fue cuando 4 de las más grandes, importantes estrellas de cine decidieron unirse para crear su propia compañía, la United Artists. Aquí tenemos a los 4 firmando los documentos. ¿Que quiénes son? Pues son Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charles Chaplin y el director de cine D.W. Griffith, demostrando que el poder de las estrellas había llegado a un apogeo máximo. Poco después, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, el señor que le tenemos aquí mirando hacia abajo y la señorita, contrajeron matrimonio. Y eso ya sí que fue el acabose. Es que no os podéis imaginar el nivel de popularidad que tenían, nunca visto hasta ese momento. De hecho, se les empezó a considerar el rey y la reina sin corona de la industria del cine. Seguro que en este momento estáis pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? Bueno, poquito a poco, ¿vale? Vamos poquito a poco desarrollando, asentando las bases para luego comprender mejor lo que vamos a hablar a continuación. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.